Retoma tu ministerio. Y cuando hablamos de retomar, más bien se refiere en su tradición a algo que se había interrumpido o perdido. Entendemos más bien como ministerio en una sola palabra que quizá usted pueda entender fácil. Ministerio significa servicio. Por tanto, si unificamos esas dos palabras, pudiéramos decir que retoma tu ministerio, más bien es el servicio que quizás en algún momento pueda hacer que sea interrumpido o se haya perdido o paralizado por algo. Y al nombre de Cristo, ¿sabe algo? Mientras estudiaba esta historia me llama la atención, y es poder ver que la Biblia dice que había un hombre que había salido y cortó un árbol. Y quizás pudiéramos notar que en ese tiempo quizás había personas que ejercían alguna labor, personas que quizás ejercían algún oficio determinadamente, pero quizás económicamente no tenían quizás las herramientas necesarias para quizás poder ejercer tal labor. Me llama la atención y ver es que cuando este hombre toma el hacha y corta el arbolión, se le cae el hacha. Pero me impacta cuando él dice: ay Señor, era prestada. Quizás cada uno de nosotros, en la parte mía que brindo el servicio, y John sabe muy bien que es así, que a veces nosotros quizás en un determinado momento, tan simplemente un destornillador que quizás vale 20, 50 pesos, a veces no lo tenemos para poder terminar una función. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que no tenemos las herramientas necesarias para poder dar servicio, John, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Mira, yo necesito que tú me prestes el destornillador, el taladro, porque tengo una cita con un cliente y me he dado cuenta que el destornillador que tengo no tiene la capacidad de poder darle el servicio que realmente quiero brindar. Voy al busco de destornillador, pero ¿qué pasa? Soy una persona que cuido bien mis herramientas, pero cuando se trata que tú vas a tomar una herramienta prestada, tú la vas a cuidar aún más. ¿Por qué? Porque a tomar esa herramienta prestada, aunque tenga el valor que tenga, puede valer 20, 15, 30 pesos, tú vas a cuidar eso mucho más aún como si fuera tuya. Y me llama la atención que cuando este hombre se le cae el hacha, la única preocupación de él quizá no fue el palo que se le fue. Dijo: ay Señor, era prestada. Ay Señor, era prestada. Yo quiero en esta noche concientizar a su espíritu y que usted pueda entender por la palabra de Dios. Retoma tu ministerio. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 14-30, habla sobre las parábolas de los talentos. Las escrituras dice que hubo un momento un señor quizás muy adinerado que se fue a una X ciudad o un X lugar y llamó a aquellos siervos que tenía en su disposición. La Biblia enseña que este hombre, llamándolo, entregó sus bienes a ellos. Ojo con esto, no se le digo son suyos, no, lo pongo en tus manos. Y llamó a 3 siervos de ellos. La Biblia nos enseña que a uno le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercero puso 1 talento en tus manos. La Biblia relata que pasó el tiempo y cada uno de ellos había multiplicado, excepto el tercero, lo que el amo había puesto en sus manos. La Biblia nos enseña que este hombre, hubo un tiempo que vino quizás de sorpresa. Quizás, hermana Teresa, ellos no sabían que quizás iba a venir en 2 o 3 hermanos menos. Él no dijo cuándo iba a venir. La Biblia solamente enseña que él tenía que irse y lo llamó y depositó en ellos aquellos talentos. Cuando él llama para llamar a cuenta a cada uno de ellos, llama al número 1. Oh buen Señor, tú depositaste en mis manos 5 talentos. 5 talentos tú pusiste en mis manos y aquí 5 talentos más lo multipliqué. Oh buen siervo, en cuanto fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Más para adelante dice que vino el segundo siervo también, y a este entregó 2 talentos. Oh Señor, pusiste 2 talentos en mi mano, pero también hice lo mismo, lo multipliqué. Y él dijo: oh buen siervo, ven al gozo de tu Señor. Pero me llama la atención que el tercer siervo tuvo miedo del talento que depositaron en sus manos y dijo: tuve miedo
y lo escondí. Comparándolo con la lectura hoy en día, así hay muchos cristianos, así hay muchos de nosotros en las iglesias, en el pueblo de Cristo a través general, que Dios ha puesto mucho talento en nosotros. Dios ha puesto talento, dones, para poder dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido de su mano a un pueblo que se está perdiendo sin Cristo, sin esperanza. Pero hay muchos de ellos que Dios ha depositado dones y talento y lo ha multiplicado. Pero hay muchos que de ver multiplicado han tenido miedo y han sepultado lo que Dios ha puesto en sus manos. Lo más grande del caso es ver a esos hermanos que Dios puso quizá un talento en ellos, lo escondieron, pero entonces están pendientes sobre aquel que está fructificando para Dios conforme a lo que Dios depositó en sus manos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque si usted lee la historia de los talentos, usted se dará cuenta que a la hora de él repartir los talentos, él dio conforme a la capacidad que él entendió que cada uno de ellos tenía. Cada uno de nosotros somos productivos en el reino de Dios. Quizás Dios ha puesto 1, 2, 3, 4, 5 talentos. Quizás Dios te ha dado uno. Pero es porque Dios ha visto la capacidad que tú tienes de poder poner ese don al servicio de la obra del Señor. ¿Cuántas personas vemos que quizás tienen un solo talento, Kendry? Pero sin embargo están pendientes en la hermana Teresa, que Dios lo usa en sanidad, en liberación, en milagro. Y ahí entra la envía. Pero caramba, mi amor, si tú no has podido desarrollar quisieramente solamente la capacidad del don que pusieron en tus manos, ¿por qué envidia a tu prójimo que está multiplicando y dando por gracia de lo que por gracia has recibido de la mano de Dios? Muchas veces nosotros nos desenfocamos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y estamos más bien pendientes de lo que otro hace para el reino. Quitamos nuestra vista sobre lo que Dios ha puesto en nosotros, y muchas veces por poner nuestra mirada en el otro, cómo le va, pero mira cómo fluye, mira cómo Dios la utiliza en sanidades, en cosas sobrenaturales. ¿Por qué tú no te metes en el secreto? Ve en el secreto con el Señor y el Señor. Yo sé que quizás tengo un solo don, un solo talento, pero tengo miedo, tengo temor. Pero yo sé, Espíritu Santo del Señor, que si tú me das la capacidad, yo abro mi corazón y yo sé que yo lo voy a hacer con excelencia para ti. Pero este tercer hombre hizo todo lo contrario. Dice: tuve miedo y le escondí, porque bien conozco. Y dice la Biblia que aún aquello, lo que no tenía, le fue quitado. Al nombre de Cristo, a su nombre. Quiero leer esta cita bíblica y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 en adelante. Para aquellos cristianos que quizá en algún momento determinado, como yo he vivido en determinado momento, decía: Señor, ¿por qué a mí? Hubo un momento en mi vida, aproximadamente 10 años atrás, que mi matrimonio se vio en el colapso, que he tenido muchos inconvenientes, muchas crisis en mi vida que Dios las ha permitido con un propósito. Y a veces nosotros que estamos en el evangelio decimos: Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo te busco, si yo predico tu palabra, si a pesar de que tengo quizá un talento, no lo he escondido y he aprendido a dar por gracia de lo que por gracia he recibido, pero aún así en mis labios hay continuamente no una alabanza, no, hay más bien una quejabanza. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 53. Dice así, versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que no escatimó de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado y herido de Dios y abatido. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos dicho: no voy a seguir predicando más, estoy harto de esto, estoy cansado de ver a mi hermano como me hace la guerra? Hay muchos de nosotros, incluso en las redes sociales, están grandes predicadores que han dicho: yo no voy a seguir predicando tu palabra, estoy cansado. Pero la Biblia describe uno que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Y dice que fue despreciado, que fue desechado. Su hermosura, todo
y padeció por ti, por mí, la cruz del Calvario. Inició su ministerio a partir de los 33 años de edad. Y Jesús sabía todo lo que iba a tener que padecer por ti, por mí, la cruz del Calvario. Le dieron latigazo, lo escupieron, lo maldijeron. Sin embargo, su ministerio de predicar las buenas nuevas de salvación, para que usted y yo podamos estar aquí dando por gracia de lo que por gracia hemos recibido de la mano de Dios, Él nunca desistió, sino que siguió avanzando hacia su propósito. La Biblia dice que Él se despojó de a sí mismo, de su gloria, dejó todo y vino a morir por ti, por mí, la cruz del Calvario. Yo te pregunto, iglesia, en esta hora, ¿y por qué hay muchos de nosotros que estamos durmiendo? Porque hay muchos de nosotros que ese ministerio, que esos dones, esos talentos, que quizá determinado momento Dios, confiando en la capacidad que vio en ti, ¿por qué tú lo tienes durmiendo? ¿Por qué tú dices, ya yo no voy a predicar más, yo no voy a seguir adorando? Y muchas veces le han dicho a Dios, según los testimonios que yo he escuchado, haz lo que te da la gana, haz lo que tú quieras, pero yo no voy a seguir predicando tu palabra. Sin embargo, Él se despojó de su gloria y lo dio todo por amor, por ti, por mí, en un madero. Y a su nombre, denle un aplauso, Señor. En el siervo apacible, yo estoy seguro que el Señor le está hablando también en esta hermosa noche. Podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de los Evangelios, en el libro de Mateo, aleluya, en cómo Dios en un momento determinado se aparta con sus discípulos en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios que Él fue al Getsemaní y tomando a algunos discípulos le dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y apartándose de ellos le dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y yo le pregunto a usted, iglesia, en esta noche, ¿usted cree que nuestro Mesías, el Cordero, el Hijo de Dios, que se despojó de a sí mismo, Él no sabía que en sus manos y en sus pies iban a ser atravesados por clavos quizás de 5 o 10 pulgadas? ¿Usted cree que Él no sabía todo el recorrido que tenía que pasar de camino al Gólgota, al lugar de las calaveras, por amor por ti, por mí? Él lo sabía. Pero orando en el Getsemaní, la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. Pero antes de ir le digo a sus discípulos una palabra que me llama mucho la atención. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero aún así, Él sabiendo que tenía la capacidad, quizá la manera de un clic poder cambiar y transformar todo a su favor, Él decidió morir por ti, por mí. Él se entregó a sí mismo. Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Lo diste todo por amor. Por amor a mi familia. Por amor a ti. Para que hoy en día podamos estar en el lugar que estamos y decir, somos libres por su gracia. Retoma tu ministerio. Toma tu hacha donde se cayó y vuelve de nuevo hacia lo que Dios realmente ha confiado en tus manos. Aleluya. A veces creemos que hemos pasado grandes situaciones. A veces creemos que quizás lo hemos pasado todo, pero Él se entregó a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Espíritu lo guió al desierto.
lo guió para darle comida y ver TV o prenderle el aire acondicionado, quizás no. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y se encuentra allí un face to face, un cara a cara con Satanás. Y Satanás sostiene una conversación con el maestro. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por segunda vez Satanás le dice: si eres hijo de Dios, tírate de este pináculo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie tú no pises en piedra. Jesús por segunda vez le contenta y le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por tercera vez Satanás le dice: si eres hijo de Dios, todos los reinos que ves te los daré a ti, si postrado me adorares. Cristo por tercera vez le responde y le dice: apártate de mí, Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y yo te pregunto en esta noche, si ese varón de dolores, como dice Isaías, como lo describe, si ese que dice el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, dice que fue llevado al desierto para ser tentado, fue tentado y no soltó su ministerio, no soltó el hacha, mantuvo su posición. ¿Por qué tú vives en una bendita quejabancia y has enterrado lo que Dios ha puesto en tus manos? Cuando hay un pueblo que se está perdiendo, cuando hay una persona sediento de la palabra de Dios, pero sin embargo Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, escrito está, fue tentado como lo somos tú y yo cada día, cada momento, cada instante de nuestras vidas. Cada momento nosotros tenemos dificultades. Quizás que era dentro de nuestra familia, quizás que era de nuestro matrimonio, quizás circunstancias que se levanta en nuestro entorno laboral. Pero muchos de nosotros desistimos al llamado. Pero sin embargo Él se entregó a sí mismo por amor a ti y a mí. Por eso dice la Biblia acá: los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Se despojó de todo y todo lo hizo por amor a ti y a mí. Yo quiero que usted sepa, iglesia, por lo que me escucha, que nadie está exento y estará exento de padecer por este evangelio. Nadie. Porque vemos a un Job que dice la palabra de Dios, un hombre justo y fiel. Un hombre que quemaba incluso holocaustos de más, y por si acaso sus hijos habían cometido pecado delante de la presencia del Señor. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no duerme, un día vino, le dijo: claro, él está bien, él está próspero y bendecido porque tú lo tienes blindado. Él no te niega y te dice: alabaré y lo tengo pisado y le tengo la cabeza pisada, porque tu cobertura está sobre él. ¿Y qué tal si tu gracia y tu misericordia le es quitada sobre él? A ver si aún así su integridad sobre ti siga permaneciendo firme delante de ti. Y el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, yo parafraseando, ese es el problema. Vete, pero algo tengo que decirte: no toques su arma. Y todos conocemos la historia de cómo este hombre próspero, un hombre que tenía servidores, que tenía ganado, que tenía bueyes, quizás multimillonario en aquel entonces, un hombre con hijos, un hombre con esposa,
Dice la palabra del Señor que sus servidores, en un lazo de tiempo, un recorrido del tiempo, vinieron a él a darle buena noticia. No, que sus hijos habían perdido la vida sobre acontecimientos que habían pasado. Luego le habló sobre sus ganados y todo se le derrumbó. Y ojo con esto, iglesia. Nunca será igual cuando muchos de nosotros hemos testificado que una vecina me hace la guerra, que en el trabajo me hicieron la guerra. Nunca será lo mismo cuando la que duerme contigo, él o ella, te dice: y todavía tú estás vivo, maldice tu día y muérete. Por en serio que aún tú vas a seguir tu integridad manteniendo las horas. Yo hubiera sido tú y me tiro del puente de la 17. Aún así es más fuerte cuando aquella o aquel que prometió contigo está en las buenas y las malas. A ver, toda la catástrofe que está viniendo, le dice: pero maldice a tu Dios. Bébete un 3 pasitos mío y salgamos de esto. Se apartó, se fue de él. Pero dice la palabra de Dios que al tiempo, cuando Job cayó en calamidad, que estaba cubierto en ceniza, vinieron 4 amigos, y debe de consolarlo. Aún se pone más triste la historia. Debe de sumar y multiplicar, darle ánimo a este hombre, lo que hace que le baja aún más lo poco quizás que le queda de la autoestima. Pero qué bueno es reconocer que ese hombre llamado Job, que pasó por calamidades, quizás como nosotros hemos pasado quizás una pequeñez, no dejó el hacha en el suelo. No, su ministerio lo enterró en la arena. Aguantó su proceso. Y a lo que usted llama proceso, le digo en esta hora más bien que es la formación que Dios está utilizando para lo próximo que vendrá para tu vida. Y es ahí, mientras va pasando la historia, al final hay una sola palabra que me conmueve: que este hombre, a ser formado, todo le fue devuelto multiplicado. Y es ahí cuando él dice: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bueno es, iglesia, cuando nosotros, a pesar de las pruebas y circunstancias por lo que nosotros estamos pasando, aprendemos a confiar en Dios, a no quejarnos tanto, a decir ¿por qué a mí?, sino más bien dejar que Dios nos forme. Porque muchas veces decimos: Señor, yo quiero que tú me unces, yo quiero que tú me envíes a las naciones, pero quiero que sepa que nadie no tiene y nunca tendrá la capacidad de poder dar en el área en la cual nunca ha sido formado. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Permite que te siga formando. Permite que el alfarero en la rueda te ponga en su rueda, te quebrante, te machaque. No tengas miedo al proceso. Sigue ahí. Pero cuando salgas ahí, hay un pueblo que está allá afuera que va a ver a un Cristo vivo y de poder a través de tus ojos. Y muchos dirán: ese es el Cristo que yo quiero. Muchos dirán: ese es el dador de la vida que yo quiero. Porque van a ver un hombre y una mujer transformados por la presencia del Espíritu Santo del Señor. Esto no se trata de los coros pentecostales que muchas veces nosotros cantamos, que lo tenemos pisado, y que me encanta, lo tenemos pisado. No. Satanás sabe cómo está tu relación con Dios. Él sabe en el secreto realmente si tú lo tienes pisado o él se está burlando de ti. ¿Cuánto fue la última vez que te encerraste con el Señor a solas? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste las redes, cerraste la agenda y dijiste: Señor, yo te necesito? Satanás no respeta rango. Si usted ve las redes, ni siquiera se puede ver en ver lo último sucedido. Un pastor le quita la vida a su esposa de ver tantas cosas. Y yo hablaba con mi esposa y él le decía: por algo dice la Biblia: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y la Biblia también dice: el que esté firme, cuide o vele de que no caiga. Esto no se trata por lo mucho que tú predicas. Esto no se trata por las muchas lenguas que tú hablas.
Esto no se trata que te conozca la nación, de los muchos vuelos y que vamos a hacer vigilia, vamos a hacer esto. Sí, eso es bueno, no se trata de esto. ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando usted ve esos tipos de escenarios, diga: mi esposo, eso significa que hubo una puerta abierta. Y eso es bíblico. La Biblia habla en los evangelios sobre el espíritu inmundo. ¿Qué usted cree? Que aquel que Dios libró de la homosexualidad, ese espíritu no está a kilómetros apostando a él que él falsee para volver con 7 más. Aquel que el Señor libertó del alcohol, la sacó de la barra porque tuvo misericordia para que le predicara tu palabra. ¿Qué tú crees? Sí, tú fuiste libre. Pero algo que tiene Satanás, que el Señor lo reprenda, que él ha aprendido, es que es paciente. Él se sienta a kilómetros y te ve y te observa y es paciente. Y tú tirando tiro y tiro, lo tengo pisado, sí, gózate. Pero un día te descuidaste. Un día bajaste de nivel. Un día, de vez de aumentar en la presencia de Dios, te descuidaste. Te creías que porque Dios te estaba utilizando de una manera sobrenatural predicando, ya no oras, ya no buscas a Dios en el secreto. Y cuando esa cobertura, que es el Espíritu Santo del Señor, se nos va porque dejamos de intimar con el Señor, entonces Él se para y dice: ahora es. Él estaba paciente esperando ese momentico que tuviera esa puerta. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él no viene solo. Él viene con 7 más fuertes que Él. Y por eso hoy en día vemos en las redes, a nivel en el pueblo de Cristo, tantos escenarios. Nosotros nos preguntamos por qué. ¿Sabe por qué? Porque te descuidaste. Iglesia Pentecostal Cristiana, Jesucristo es el camino. Dios nos invita en esta hora a que si tú dejaste caer el hacha, es tiempo de que tú retomes tu ministerio. Es tiempo que volvamos a la senda antigua. Es tiempo que nosotros aprendamos tal por gracia de lo que por gracia hemos recibido de la mano de Dios. Yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que Dios ha puesto en nuestra mano conforme a nuestra capacidad. Y con esto termino. La Biblia habla sobre un hombre llamado Jonás. Y Dios trata con este muchacho porque Él quería utilizarlo como un canal, como un instrumento para ir a Nínive a llevar un mensaje de arrepentimiento. Pero sin embargo este hombre quería salir corriendo del llamado. Y yo quiero que tú sepas que cuando tú has sido elegido y seleccionado, y Dios ha puesto talento en ti, esa palabra de Dios tiene cumplimiento. Aunque tú te escondas, aunque muchas veces nos escondemos y nos hacemos lo loco, a veces nos vamos para otra región y fuera del país, allá el Señor te va a salir al encuentro porque su palabra tiene cumplimiento en tu vida. Quizá usted no diga mucho amén, pero es así. Porque Jonás quiso huir y desistir del llamado de Dios. Y hay 9:11 en todos los ámbitos espirituales que Dios quiere usarte a ti como un canal para libertar a otros. Una vez dije que un momento de dificultad en nuestro matrimonio, en la congregación que nosotros pertenecíamos, los hermanos de la congregación me dijeron: tenemos que llevar un culto 9:11 a tu casa. Y yo he escuchado a muchos cristianos que se han presentado 9:11 muchas situaciones, han dicho: yo tengo que orar primero, yo tengo que buscar confirmación para que Dios me revele si es su voluntad que yo vaya al culto. Es cierto, hermano, es cierto que nosotros debemos estar conectados con el Señor, pedir dirección, pero hay 9:11 sobre circunstancias que están pasando, que si usted y yo no vamos, hay familias que van a morir. Y yo y mi casa somos el mayor ejemplo de ese. Si esas personas hubieran dicho: no, yo voy a orar a Dios primero para confirmar si es su voluntad que vayamos a llevar ese culto a la familia Tejada Salsa, yo quiero que usted sepa que usted no lo hubiera conocido. Porque en mi casa había un 9:11 y Dios en su misericordia tenía seleccionado ese día para traer liberación, restauración y depositar dones y talentos que hoy en día mi esposa, mi familia y mis hijos lo estamos viendo en multiplicación y dando a otros de lo que hemos recibido de sus manos.
Si es para él, dáselo más fuerte, que él está vivo. Jonás no quería ir a llevar la palabra de salvación. Quizás tenía miedo, quizás temores, como muchos de nosotros sí. Pero Dios se la sabe sola. Ah, tú no vas a ir. Dios preparó o provocó un escenario. Muchos conocemos la historia, que vino un pez. No esa es la manera tuya. Esa es la manera de Cristo. No es lo que tú digas y lo que mejor te parezca. Si estás aquí, ha sido porque Dios depositó y puso en tus manos, creyendo en lo que Él vio grandes cosas. Así que no lo defraude. Que el reino cree en ti. El reino confía en ti. Y aquel que se pone a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, su palabra tiene cumplimiento. Todos conocemos la historia que como propósito de Dios, este pez fue hacia aquella ciudad Nínive y lo escupió. Y aunque él no quiso, tuvo que ir con moco y baba, porque tuvo que orar dentro del pez pidiendo misericordia. Nunca, hermano, llega al nivel de usted tener que captar el llamado de Dios, haciendo lo que quizás el Señor tenga que arremeter con usted de una manera drástica. Aprendamos a cuando Dios nos llama a predicar su palabra y ha depositado dones y talentos en nosotros cumplir el llamado. Porque cuando nosotros nos rebelamos al llamado, trae consecuencias. Jonás pudo encontrar gracia y favor en Dios, y Dios tuvo misericordia. Y dice la palabra del Señor que el pez lo llevó hacia el propósito. Aquella ciudad estaba corrompida. Aquella ciudad estaba destinada y el edicto había sido ya destinado de que Dios la iba a destruir. Pero sin embargo, Dios, sabiendo todo que es fuego consumidor, también tuvo misericordia y quería extender su misericordia, de que ese pueblo sea advertido y que ellos puedan reconocer que hay un Dios que tiene la capacidad de poder perdonarlo si ellos abren su corazón. Este hombre se posicionó. Ese hombre en Nínive retomó su ministerio, cogió el hacha de nuevo y comenzó a decir: Cristo viene, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo liberta. Nínive, arrepiéntete, porque el Dios vivo y de poder quiere traer salvación para tu vida. Si tú no te arrepientes, va a ser destruida. Pero si tú abres tu corazón, si tú te arrepientes, si tú te metes en el secreto, en silicio, en oración, el mismo Dios que quizás puede venir a destruirte va a tener misericordia de ti. Y qué bueno entender que ese pueblo pudo captar el mensaje. Y dice la palabra del Señor que se arrepintieron de sus malos caminos. Y esa ciudad pudo prevalecer. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que tomó el hacha. Hubo hombre que retomó de nuevo su ministerio. Hubo un hombre que quizás antes de salir para Nínive había entregado su talento, pero como se vio entre la espada y la pared, tomó su ministerio y dijo: Señor, haz de mí lo que tú quieres. Y fue obediente al llamado de Dios. Iglesia, Dios nos invita en esta noche a cada uno de nosotros a que seamos obedientes a su palabra. Hay un pueblo sediento. Los hospitales nos están esperando. Las cárceles nos están esperando. No hay excusa para predicar la palabra del Señor. No hay excusa para hacerlo, aún en nuestro trabajo. Yo me gozo porque todos conocemos la hermana Aldenmira, que hace poco estuvo predicando de un proceso que pasó, de cómo Dios la sanó. Y que el entorno laboral donde ella está, a pesar de que quizás tal vez es una entidad que quizás a veces a los propietarios no les gusta quizás que hablen del Señor, aún así ella ha aprendido ahí levantar altar al Señor. Y hago la aclaración no simplemente porque estuve ese día y escuché su prédica. Hace poco tiempo tuve que llevar a mi madre para ser operada. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. No es lo que tú digas, es más bien que tus frutos hablarán de ti, realmente quién tú eres. Y me tocó la coincidencia que cuando llegué rumbo a las 8, por 2 ocasiones la vi. Dios le bendiga, hermanos, mi nombre es Delmira. Sean ustedes bienvenidos a su centro cristiano.
quiero que sepa que el Señor le habla mucho y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y algo que me impactó fue que cuando comenzó a orar, los enfermos, aquellos que estaban con bastones, se pararon de su asiento, hicieron reverencia a la oración, a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que no importando donde sea tu empleo, no importando que sea tu familia, ¿cómo te conocen en tu familia? ¿Como el que predica o como aquel que quizás no es ningún cristiano? ¿Cómo te conocen en esta comunidad? Como en tu comunidad, como quizás que eres, que pueden buscar en algún momento determinado alguna referencia, o dirán, ahí no vive ningún cristiano. Esas personas yo los vi todos parados, reverente a la palabra de Dios y levantando su mano. Eso es lo que nuestro Señor quiere, que no importa dónde estemos, aprendamos tal por gracia de lo que por gracia hemos recibido de la mano de Dios. Te dejo con esta frase. Recuerdo que en el 2011, 2012 tuve la oportunidad de entrar a una prestigiosa empresa en el mundo de la telecomunicación en Tricón, aquí mismo en la autopista Duarte. Ahí comencé mi gestión de vendedor puerta a puerta, John. Y nunca soñé vivir por estos entornos. Recuerdo que cuando veníamos por la carretera de Isabela, entrando por toda esa calle, por el cementerio, yo decía, Dios mío, pero qué lejos es a donde yo vivo. Y recuerdo que el director de operaciones de venta dijo una palabra que me marcó. Cada vez que un vendedor no cumplía con su objetivo, él decía una frase en las reuniones, incluso la exprimió y la puso afuera en las oficinas de venta. Y dice así: 0 excusa, 100% responsabilidad. Te digo en esta hora, si quieres medítalo, dígelo en tu casa. 0 excusa sobre lo que Dios ha puesto en tus manos y 100% responsabilidad a la obra del Señor.